Hola amigos y amigas, ¿qué pasaría si le preguntáramos a algunas personas qué saben sobre la huelga, si saben qué es y qué piensan de ella? Una huelga. Mira, la huelga es un tema complicado, Pues bastante complicado. es cuando un grupo de personas no están de acuerdo con X tema de una empresa o de una entidad, detienen algún tipo de operación y salen a expresar sus puntos de vista para que sean escuchados. Las personas que marchan o que protestan o que hacen huelga es en pro de todos los beneficios de cada una de las personas que trabajan. Pienso que no es fácil. Porque también hay mucha gente que a veces no está en contra o quiere apoyar, pero no es capaz de poner el pie o mano firme ante la situación. Como trabajadores, pues siempre sentimos como, digamos, el miedo a que de alguna manera nuestros superiores lo vean como si fuera, no, este es un empleado problemático y que es mejor tenerlo fuera de la compañía. En este país las huelgas son pocas las que funcionan, porque estamos desgraciadamente manejados por unos gremios donde se pasan por la faja a la gente. Y muchas personas prefieren ser prevenidas y quedarse conforme con lo que tienen o con lo que les están ofreciendo. Pues mira, hay tanta gente buscando trabajo que simplemente si a mí como empresa tú me pareces un problema, pues es como adiós y viene otro. Pues bien, como acabamos de escuchar, para algunas personas participar en una huelga puede ser contraproducente a sus intereses. Es por eso que el video de hoy tratará sobre la huelga, el derecho que parece delito. Acompáñenme. Hoy haremos una dinámica algo diferente. Le voy a proponer a mi entrevistado un juego de roles, donde yo haré preguntas venenosas, algo así como Luis Carlos Vélez, Hassan Nazar, Néstor Morales, para provocar una mejor discusión sobre este importantísimo tema para los trabajadores. Nos acompaña una persona muy conocedora de la materia. Estoy con Edwin Palma, él es el presidente nacional de la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, abogado, magíster en Derecho del Trabajo y especialista en Derecho Constitucional. Bienvenido, Edwin. Gracias, Juan, por esta invitación tan peculiar. Voy a adecuar un poco el escenario para que parezca una entrevista tipo de esa Blue Radio o la FM. Bueno, Edwin, gracias por atender este espacio. Empecemos. Explíquenos para usted qué es eso de huelga. Bueno, la huelga en primera medida, pues es un derecho humano y fundamental. Es una especie del derecho a la resistencia en el marco del derecho laboral. Yo lo resumiría así, muy sencillo. Ok, pero con esa definición me imagino que eso está prohibido por la ley. No, por el contrario. La Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo ha desarrollado este derecho por casi 70 años. Ha dicho que es un derecho que se desprende indisolublemente del convenio 87, del convenio 98. Está consagrado además en otros instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador, que son obligatorios para Colombia porque hacen parte del bloque de constitucionalidad. Además, se incorporó como derecho autónomo en la Constitución de 1991 y estaba concebido como tal en la legislación que es. Ahora, tengo que decir con toda la precisión que primero fue el hecho que el derecho. Además, la jurisprudencia de la Corte Constitucional lo reconoce como esto, como un derecho. Y ahora, en esta reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia, se ha reconocido como un derecho fundamental y humano. Caramba, pero por eso es que hay que acabar con esa Corte Constitucional. ¿Cómo es posible que eso sea permitido en Colombia? Bueno, es que en Colombia se tiene una concepción equivocada del conflicto. En una democracia es normal el conflicto. En un lugar donde no llegan las empresas, como decía Norberto Bobbio, decía que una de las promesas incumplidas de la democracia era llegar a las empresas. A las empresas no llega la democracia. Una empresa nunca será democrática.
La única forma de llevar la democracia a la empresa y a las relaciones del trabajo es a través de las organizaciones sindicales. Y la sindicalización tiene su razón de ser en la negociación colectiva. Y la negociación colectiva sin huelga es simplemente mendicidad colectiva, en términos del Tribunal Federal Alemán, que así lo dijo en una sentencia en 1980. Entonces, es un derecho universal, histórico. Fue antes del derecho como tal, incluso los hechos, es decir, fue una huelga la que creó el derecho de huelga en la historia de la humanidad. Por eso la misma huelga ha sido resistente al derecho, a su regulación, en todas las legislaciones del mundo. Por su valor, por su importancia, fue que los empleadores desde el año 2012, en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, es que han venido poniendo en jaque el derecho, bloquearon el sistema normativo y esa lucha sigue vigente a nivel internacional. Pero los trabajadores, a pesar de esa resistencia, a pesar de la limitación, a pesar de esa confrontación de los empleadores, seguimos haciendo huelgas y movilizándonos en todas las partes del mundo. Pero bueno, ¿y entonces qué es lo que piden en esa huelga? ¿Para qué hacen eso? Bueno, las huelgas pueden tener varias motivaciones. Hay fines, intereses gremiales de los trabajadores. También pueden hacerse por solidaridad con otros trabajadores. También pueden ser para reclamar políticas sociales o para oponerse a políticas sociales y económicas que atentan contra los intereses de los trabajadores. Puede ser para reclamar mejores condiciones de seguridad y salud del trabajo. Puede ser para reclamar algo muy sencillo, la dignidad humana en el trabajo. Puede ser para reclamar democracia en la empresa. Puede ser para reclamar el derecho a la negociación colectiva. Es decir, motivaciones hay un sinnúmero. Pero Edwin, o sea, perdóneme, pero en definitiva los trabajadores quieren todo regalado, son como que muy atenidos, ¿o no? No, eso es el mundo, uno de los principales problemas que tiene el mundo, y Colombia es el problema de la desigualdad social. Es decir, hay entera concentración de la riqueza. Cada día los ricos son más ricos y cada día los pobres son más pobres. En una crisis sanitaria y económica como la que estamos viviendo, lo que vemos es una desaparición paulatina de la clase media, lo que conocemos como clase media, y una concentración de la riqueza. Por eso, las organizaciones sindicales juegan un papel importante en la redistribución de la riqueza. Incluso lo han dicho organizaciones como el Fondo Monetario Internacional. Y basta hacer un ejercicio muy sencillo, empírico, cruzar las cifras de sindicalización en los diferentes países del mundo con los índices de desarrollo humano de la Organización de Naciones Unidas. Y van a encontrar esta conclusión que salta de bulto. Entre más tasa de sindicalización, mejores son las condiciones de vida de todos los ciudadanos. No solamente de los trabajadores y sus familias, sino de todos los ciudadanos. Pero bueno, ¿y por qué no pueden hacer una huelga o algo que no moleste a los demás? ¿Por qué afectarnos a nosotros, nuestra movilidad, los derechos de otros que no están participando? Pues sencillo, porque, es decir, básicamente ese es el propósito de la protesta, del ejercicio del derecho de huelga, incomodar, sacar de la normalidad, llamar la atención en primera medida del empleador, cuando es una huelga simplemente relacionada con asuntos del trabajo, pero también puede ser para llamar la atención de las autoridades y también puede ser para llamar la atención de la ciudadanía en general. Cuando la huelga se invisibiliza, hay que hacerla hablar, hay que sacarla de la normalidad. Entonces, eso hacen los maestros cuando se toman las calles, los estudiantes que también adelantan este tipo de movilizaciones y protestas. Eso hacemos los trabajadores cuando salimos de las cuatro paredes y cruzamos y utilizamos las calles, los parques, los plantones, las plazoletas. Visibilizar el ejercicio del derecho de huelga. ¿Para qué? Para romper la normalidad. Es sencillo. Y en esto siempre se ha dicho que hay una colisión de derechos, pero siempre se debe proteger más el derecho a la libertad de expresión, que está asociado con el derecho de protesta y sin duda con el derecho de huelga. Bueno, ya que se tomó el espacio para dar este mensaje, explíquele a quienes van a ver este video cómo se hace una huelga. Bueno, primero lo que tengo que decir es que hay muchas manifestaciones del ejercicio de derecho de huelga. ¿Sí? Aquí tenemos un concepto en Colombia que es preconstitucional, muy conservador, muy limitado, un concepto de huelga asociado exclusivamente al conflicto colectivo y a la suspensión de labores. Pero, por ejemplo, en Filipinas, la OIT reconoció que era una manifestación del derecho de huelga, raparse la cabeza y protestar. Unos trabajadores que lo hicieron en el marco de un hotel, todos se raparon la cabeza, fueron despedidos
Fue un caso que llegó al Comité de Libertad Sindical y el Comité de Libertad Sindical entendió que eso era un ejercicio de derecho de huelga pacífica. Y hay alrededor muchos tipos de, muchas manifestaciones del ejercicio del derecho de huelga. Hoy, por ejemplo, el segmento de transporte de hidrocarburos de Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera adelanta técnicamente un ejercicio de derecho de huelga sin perder labores, básicamente combinando dos tipos de huelgas. Uno, lo que nosotros denominamos como operación reglamento o plan reglamento, que en la doctrina internacional del trabajo se conoce como huelga de celo. Pero también hay una huelga de ocupación de los puestos de trabajo, es decir, nuestros compañeros no han salido ni han cesado. Por el contrario, se han quedado los puestos de trabajo ocupando, controlando la operación. Entonces hay una combinación de dos o tres tipos de huelgas, porque también es una huelga de carácter socioprofesional, porque reclaman el cambio intempestivo, la intención de Ecopetrol de cambiar intempestivamente sus condiciones de trabajo. Entonces, en resumen, uno pudiese decir que la huelga, en fin, o sea, al final es un ejercicio de perturbación de la normalidad laboral. O como lo dijo recientemente la Corte Suprema de Justicia, es un fenómeno más complejo que la simple suspensión de actividades. Y el sindicalismo se adaptará cada día más a todas esas formas para hacerlo siempre con menos riesgo propio, porque obviamente no queremos afectar a los huelguistas. Por eso el profesor Martio Tulio Viana, en un ensayo que yo siempre recomiendo a todo el mundo leer, es un ensayo muy exquisito sobre este tema, recomienda que hay que reinventar cotidianamente los métodos de acción colectiva para seguir defendiendo derechos laborales y construyendo una mejor sociedad. Entonces, en Colombia están reconocidas varios tipos de huelgas, básicamente 4 tipos de huelgas, aunque la última sentencia de la Corte dijo que ese era un listado meramente enunciativo y no taxativo, y se deben respetar unos requisitos muy básicos, muy mínimos, en cuanto a la huelga que hace parte del ejercicio del derecho de negociación colectiva, debe decidirse por mayorías. Si se decide por mayorías no se puede ejecutar en menos de 2 días y más allá de 10, y debe ser totalmente pacífica. En los otros 3 tipos de huelga, la Corte Suprema de Justicia acaba de señalar que no se requiere un requisito, estos mismos requisitos, sino que basta preavisar al empleador. Entonces, ahí está en constante desarrollo el ejercicio de derecho de huelga. Estas novedades jurisprudenciales se deben a que precisamente no hay una legislación que permita desarrollar el artículo 56 de la Constitución Política de Colombia. Y ahí estamos todos los días ejerciendo el derecho de huelga. Cortas, largas, medianas, de poca duración, de pocos trabajadores, pero siempre reivindicando derechos laborales y en nuestro caso particular defendiendo el patrimonio público. Bueno, pero ahora que habla de legislación, afortunadamente nuestro honorable Congreso de la República legisla más a favor de las empresas, de los emprendedores y no de esos trabajadores, porque quieren es acabar las empresas a punta de huelga. No hay demostrado, no conozco una tesis, la primera tesis que demuestre que un sindicato haya acabado una empresa. No existe en los procesos de insolvencia, los procesos de liquidación de empresas, no dicen gracias al sindicato, gracias a sus conquistas laborales obtenidas a través de la organización sindical. Como ya lo dije anteriormente, en Colombia lo que hay por regla general es una demonización del conflicto. Se cree que el conflicto hace la democracia imperfecta. Y por el contrario, el conflicto es la demostración de que una democracia está totalmente viva. Eso lo vimos luego de la firmada los acuerdos de paz con la FARC, la movilización subió, las protestas laborales subieron, disminuyeron las huelgas porque los sindicatos se han atrevido menos a retar a los tribunales con todo este formalismo que impone la legislación laboral colombiana. Asesinaron muchos líderes sindicales y sociales en el pasado, siguen asesinando líderes sociales. En materia laboral, lo que hace el derecho es canalizar el conflicto. Y como lo dice el profesor Marcel Silva, el derecho laboral funciona como una válvula de escape del sistema capitalista. Dice el profesor que si no existiera esta válvula de escape, pues el sistema capitalista simplemente colapsaría. Entonces, los congresistas, por regla general, no saben nada de estos temas laborales. Ven como una imperfección el conflicto laboral. Los trabajadores en el legislativo no tienen dolientes, claro, legislan allá en mayoría pues a favor de las empresas, como también lo han hecho en el marco de esta emergencia. El presidente de la República, aprovechando pues de las facultades especiales y la pandemia,
Hace 29 años el constituyente primario ordenó expedir un estatuto del trabajo para desarrollar unos principios mínimos asociados al derecho del trabajo. No ha habido voluntad, todos los proyectos se han archivado. Y en materia de huelga se ha intentado en 2 ocasiones establecer una reglamentación simplemente para modernizar el derecho, adaptarlo a recomendaciones internacionales, no solamente de la OIT, sino de la OCDE, del capítulo laboral del Tratado de Libre Comercio con Canadá, con Estados Unidos, con la Unión Europea, y ha sido totalmente imposible. Eso cuando se le habla de huelga a los congresistas en la Comisión Séptima, sea de Cámara o sea de Senado, eso es como hablarle en chino. Entonces, hay una animadversión generalizada a los temas asociados al derecho del trabajo, a trabajadores, a menos de que sea para quitarle y precarizar más sus condiciones de vida, porque eso sí, los congresistas ahí sí corren para hacer reformas laborales y precarizar más las condiciones de los trabajadores. Entonces, ahora, hay buenos estudios históricos, como por ejemplo el del profesor Ricardo Sánchez o el del profesor Álvaro Delgado, que cuentan cómo se han comportado la huelga en Colombia en toda la historia, sus motivaciones, sus conquistas, sus éxitos, sus fracasos. Y en el caso concreto del abuso, Renán Vega Cantor en el libro de Petróleo y Protesta Obrera demostró, por ejemplo, bueno, y también otros historiadores, cómo la USO, a través de una huelga en 1948, logró la creación de Ecopetrol 3 años después, en 1951. Es decir, que ha habido toda una serie o una historia cargada de mucho sufrimiento colectivo, pero también de muchos beneficios, muchas conquistas, incluso más allá de las laborales, que ha logrado los movimientos sindicales o el movimiento sindical colombiano a través del ejercicio del derecho de huelga. Pero ¿cómo así, Edwin? ¿Cómo así? O sea que ahora los trabajadores de Ecopetrol le tienen que dar gracias al abuso porque existe o porque son buenos, es una buena empresa. O sea, eso es el colmo. Pues sí, claro, los trabajadores de Ecopetrol tienen que darle gracias a la USO. Primero, la USO es más antigua que Ecopetrol, eso ya demuestra algo. ¿Sí? Es decir, la USO es pre-Ecopetrol, creó a Ecopetrol, ya lo mencioné, cuando empezó en la huelga de 1948 con un tinte nacionalista, obviamente liderados por importantes eh, dirigentes externos, incluso la USO, como el abogado Diego Montaña Cuellar, que lideró y logró la legalidad de la huelga de 1948, que, insisto, 3 años después se convirtió o logró la nacionalización o la creación de la empresa colombiana de petróleos para todos los colombianos. Entonces, que hoy Ecopetrol sea una empresa mayoritariamente estatal, que tengamos un convenio colectivo que hace a Ecopetrol como uno de los mejores lugares para trabajar del país. Ahí acaba de salir el ranking como la tercera empresa mejor del país. Es gracias a la USO, a su labor incansable, a su intento por democratizar todos los días las relaciones laborales, a su intento por redistribuir la riqueza no solamente entre los trabajadores y las familias, sino en las comunidades donde operamos. Y eso, y adicionalmente a todo el país, porque las utilidades que generamos nosotros, la plusvalía, el plusvalor que generamos con nuestra fuerza de trabajo, transforma la vida de muchos colombianos, porque pues esta empresa renta en favor de la nación. Con las utilidades que generamos, por ejemplo, no más el año pasado, evitamos a todos los colombianos 2 reformas tributarias, es decir, les quitamos a los colombianos impuestos que deberían hacerse en el caso de que Ecopetrol no fuera una empresa pública como la que sigue defendiendo la USO. Pero bueno, Ecopetrol tampoco es que sea la única empresa que trata bien a sus trabajadores. Está Bancolombia, Éxito, Avianca, no sé, deben haber otras, ¿no? Sí, incluso acaba de salir, insisto, el ranking de las empresas. Algunas de ustedes de las que menciona están en ese ranking, pero todas esas empresas tienen en común denominador algo muy importante. Hay una organización sindical. En Bancolombia la sindicalización es fuerte. En Avianca todo el mundo recuerda el episodio de confrontación laboral que hubo el año 2017. En el Éxito, pues el sindicalismo ahí va en crecimiento. En la USO, pues en Ecopetrol, pues está una organización de la talla de la USO, y eso hace que haya una resistencia contrahegemónica del poder, hace que haya un equilibrio entre el poder del empresario y los trabajadores individualmente considerados. Eso hace que un sindicato plantee ejercicios de construcción democrática de las relaciones. Entonces,
Las condiciones laborales que hay ahí no son mera liberalidad de los empresarios, son construidas durante muchos años por organizaciones sindicales como la USO, en el caso de Ecopetrol, y seguramente si no existiera una organización sindical al interior de cada una de estas empresas que usted mencionó, la suerte de los trabajadores sería lamentable. Pero bueno, ¿y es que acaso es la huelga el único mecanismo que ustedes tienen para reclamar derechos o conseguir cosas? Pues en esencia yo diría que sí, obviamente en todas sus manifestaciones. Eso va desde el meeting hasta el boicot, va desde la huelga de celo, hay una serie de huelgas, a la huelga relámpago, por ejemplo, al flash mob, es decir, ahora, por ejemplo, las luchas de muchos sindicatos, y nosotros también lo hemos hecho, también se ha trasladado a las redes sociales, tiene que ver con la posibilidad de impactar la imagen de las empresas, que hoy es un activo importante para las compañías. Entonces, claro, todo eso son manifestaciones del ejercicio del derecho a la resistencia, el derecho a la protesta. Y es el único mecanismo que tenemos, no tenemos otro. Los empresarios cuentan con muchos más, pero este derecho que, insisto, lo han construido los mismos trabajadores, lo hemos construido los mismos trabajadores, es el mejor derecho que tenemos para equilibrar las relaciones tan difíciles entre capital y trabajo. Bueno, y ya por último, para despedirnos, ¿por qué no deberían los trabajadores participar en esa huelga? No, yo creo por el contrario, es decir, la huelga siempre pues, y así está prevista, ¿sí? Doctrinaria, sociológicamente, jurídicamente, está prevista como un medio, no como un fin en sí mismo. Y las huelgas tienen motivaciones gremiales, socioprofesionales, de solidaridad. Y además son decisiones democráticas, colectivas, que nos convoca también a reconocernos como sujetos políticos. Entonces, el llamado a revitalizar la huelga, haciéndola cuando sea necesario hacerla, porque también, como lo dice, por ejemplo, el investigador Álvaro Delgado, nadie quiere una huelga, ni los sindicatos, ni los trabajadores, ni las empresas. Es un ejercicio desconocido para muchos sectores de la sociedad y es una prueba de fuego para todos. Entonces, bueno, muy bonito este ejercicio. Sí, Edwin, muchísimas gracias por habernos acompañado, haber respondido un poco estas preguntas incómodas, pero de cierta forma reflejan lo que ocurre en la realidad, la cotidianidad de los trabajadores y de mucha población en general sobre este tema. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y espero poder tenerlo en otra oportunidad por acá. No, gracias a usted por la invitación. Yo con un mensaje final, y es que la protesta laboral, el conflicto va a subir inevitablemente, y el conflicto laboral más, producto de que esto se va a concentrar más la riqueza, hay una suerte de violación de derechos laborales, hay un precariado que está buscando nuevas agendas, hay mucho desempleo, y bueno, aquí está el derecho de huelga en todas sus manifestaciones para servir como ese instrumento que canalice el conflicto y logre reivindicar una mejor sociedad. Bueno, Edwin, nos estaremos hablando. Éxitos en todas esas luchas en la defensa de Ecopetrol. Gracias. Gracias, Juan. Ahí nos estamos viendo. Bueno, espero que el video que acabaron de ver haya sido de su agrado. No olvidemos algo. Los trabajadores no tenemos nada que perder salvo nuestras cadenas. Es importante que recordemos en estos tiempos de pandemia, donde los gobiernos sustentan las crisis sobre los hombros de los trabajadores, que utilicemos el derecho fundamental a la huelga para defender nuestros intereses personales o colectivos y tener mejores conquistas y condiciones en el trabajo. Así que ya saben, no lo olviden, si tienen alguna pregunta de lo que se dijo aquí o quieren saber un poco más del tema, con muchísimo gusto desde este canal del Sindicalista puedo hacerle llegar preguntas a Edwin Palma o buscar la forma de responderlas, pero no dejen de escribir y de comunicarse conmigo. Así que ya saben, ¡que viva la Internacional!